Tenemos de dos o que hagamos un ejercicio de máximos y mínimos de tres variables o nos pasamos con multiplicadores de Lagrange. ¿Qué quieren hacer? Yo me gustaría que hiciera un ejercicio de tres variables. Ok, Igual a mí. perfecto. Vamos a hacer uno de tres variables. Lamentablemente en los libros que les pasé no viene, así que encontré algún documento en alguna página de internet y de ahí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, les empiezo a compartir la pantalla. Estos son los ejercicios de la D a la J. Vemos que tienen bueno, son problemas de tres variables, o son funciones, mejor dicho, de tres variables. Entonces, de esos, ¿cuál les gustaría trabajar? El primero estaría bien. El primero, creo dice x cuadrada más y cuadrada. Ok. Nosotros le vamos a poner encuentre, ejemplo, de una función, bueno, de extremos relativos de una función de tres variables. Entonces, sea la función f de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada, x al cuadrado más y al cuadrado, menos yz, menos 2x menos 2x menos y más 3z cuadrada más 6z más 6z más 6z más 3 es igual a cero. Ah, no, no, no es igual a cero, perdón. Es así nada más, perdón. Encuentre, esa es la función, entonces encuentre los máximos y mínimos relativos de la función. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Sería la derivar, ¿no? La derivada de primer orden. Exacto. Derivadas de primer orden. ¿Cuántas derivadas de primer orden vamos a tener? Serían tres en este caso. Perfecto. Entonces, f sub x, que sería la parcial de la función con respecto en x. ¿Cuánto nos quedaría si derivamos con respecto en x? Recuerda, en este caso, x es la variable que vas a derivar, y z son constantes. Sería 2x 2x menos 2. menos 2, muy bien. Nada más, ¿no? Parece que nada más. Sí, nada más. Sí, nada más. Si nos damos cuenta, pues la derivada de y con respecto en x es cero, la derivada de yz con respecto en x es cero porque no tiene nada que ver con x, la derivada de y es cero porque no tiene nada que ver con x, y de hecho los últimos tres tampoco no tienen nada que ver con x, por lo tanto su derivada vale cero. Obtenemos pues f sub y, que es la parcial de la función con respecto en y. ¿Y cuánto nos queda la derivada? Perdón, ¿cuánto nos queda la derivada parcial de la función con respecto en y? S- Sería 2y. 2y, ajá, menos, menos z menos z, muy bien. y menos uno, ¿no? Menos 1, Menos. muy bien. Efectivamente, la derivada de x cuadrada con respecto en y es 0. Aquí la derivada con respecto en y, bueno, con respecto en y es, la derivada de y cuadrada con respecto en y es 2y.
La derivada de z de y con respecto a y es 1 por z, nos da el z. Esta derivada de 2x es 0. La derivada de 3z cuadrada más 6z más 3 es 0. Y la derivada de menos y es menos 1, por eso ese sí lo pusimos. Y por último, f sub z es la parcial con respecto en z. ¿Cuánto es la parcial con respecto en z? Sería menos y más 6z más 6. ¿Sí? Y ahora, ya que tenemos esto, debemos encontrar antes de las segundas derivadas, después debemos encontrar los puntos críticos. Se deben de igualar cada derivada a 0. Primero, f sub x igual a 0. Aquí yo puedo encontrar una información porque f sub x, la derivada con respecto en x, nos dice que es 2x menos 2. Si digo 2x menos 2 es igual a 0, despejo a la x, quedaría 2x es igual a 2. Al pasar sumando el menos 2, pasarlo sumando. Y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y quedaría x es igual a 2 sobre 2. Es decir, obtenemos que x es igual a 1. Y ya tenemos el primer valor de la variable. X igual a 1 es un punto crítico para, bueno, en la coordenada de las abscisas, en la coordenada del eje X. Falta encontrar y y z. Para eso igualamos f sub y igual a 0 y evaluamos f sub z igual a 0. En este caso tendríamos 2y menos z menos 1 igual a 0 y tendríamos menos y más 6z es igual a 6, no, menos 6, perdón, más 6, perdón, vi mal, más 6 es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo que debemos de hacer es, lo podemos resolver por suma y resta, porque aquí está muy sencillito. La segunda ecuación la multiplicas por 2. Vamos a llamar esta la primera ecuación. Y esta le llamamos la segunda ecuación. Entonces, por ejemplo, multiplicamos la segunda ecuación por 2. La primera queda igual, 2y menos z menos 1 es igual a 0. Pero la segunda, al multiplicarla por 2, quedaría 2 por la segunda ecuación menos y más 6z más 6 es igual a 2 por 0, porque si multiplico del lado izquierdo, del lado derecho lo tengo que hacer también. Pero, ¿qué obtenemos? Obtenemos 2x menos z menos 1 es igual a 0. Perdón, no 2x, es 2y. Fue un error mío, perdón, no es x, es y. Yo me equivoqué, es y, entonces aquí cambio a y. Y abajo obtenemos 2 por menos y menos 2y más 2 por 6z, 12z, más 6 por 2, 12, es igual a 2 por 0 es 0. Y resolvemos pues por suma y resta este sistema de ecuaciones. Entonces, sumamos 2y menos 2y, se cancela. 12z menos z nos queda 11z. Y 12 menos 1 nos queda más 11 es igual a 0. De aquí despejamos a z. Tendríamos z es igual a menos 11. Bueno, 11z sería igual a menos 11 porque pasa restando el 11. Este 11 que está sumando pasa restando. Y entonces 11z, z, perdón, es igual a menos 11 sobre 11.
es decir, z vale menos 1. Ya que tenemos el valor de z, despejamos el valor de y el valor de y está más sencillo despejar de la primera ecuación, de la segunda, perdón, de esta segunda ecuación. Déjenme la copio. Entonces, encontramos el valor de y a partir de la ecuación siguiente, de la ecuación 2, porque tenemos que, si yo quiero despejar a y, esta y que está restando pasa sumando y quedaría 6z más 6 es igual a y, pero z vale menos 1, ya sabemos que z vale menos 1, entonces sería y es igual, bueno, 6 por menos 1 de la z más 6 es igual a y, pero 6 menos 6 nos queda, 6 por menos 1 nos da menos 6, más 6 y esto nos da la y menos 6 más 6 nos da 0, o sea, la y vale 0. Ya que encontramos y, ya teníamos a x que valía 1 y teníamos que z vale menos 1. Entonces el punto crítico, el único punto crítico es, bueno, el 1 en x, 0 en y el menos 1 en z. ¿Dudas en esa parte? ¿Lo puedo volver a repetir rapidín, por favor? Claro que sí. Después de que encontramos estas derivadas parciales, Ujú. tenemos que hacer igualarlas a cero, que es encontrar el punto crítico. Y estas se obtienen al igualar las primeras derivadas a cero. En este caso, si nos damos cuenta, la derivada con respecto en x es una función que Salió solo directo, depende ¿no? de x, sale directo exactamente. Ok, Por eso es la sí, sí. primera que hice. Pero mientras Ah, que ok. la de x, la de y con la de z, pues aparecen las dos variables, tanto la y como la z. Por eso estas las trabajo aparte, las trabajo por separado. Entonces, primero hago la de x y encuentro de inmediato que al igualar la primera derivada a cero, despejamos a la x, la podemos despejar y nos queda que x vale 1. Ahora sí, trabajo por separado la derivada parcial con respecto a y igual a cero con la derivada parcial con respecto a z igual a cero. Este es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones y dos incógnitas, la y la z. Entonces, aquí el método de solución puede ser el que tú quieras, pero pues el que está más rápido es el de suma y resta, porque si quiero eliminar a la y, por ejemplo, uno es positivo y el otro es negativo, y solo basta con que el número que acompañe a la y sea 2 para que así al sumarlos o restarlos se cancelen. También podrías cancelar la z, sería lo mismo, solo que ahora tendrías que tener un 6 multiplicando la z. Entonces yo uso la y porque son los números más pequeños que aparecen, el 1 y el 2. Y entonces, si quiero eliminarlo, a la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. La primera ecuación la escribo tal cual, pero la segunda ecuación la multiplico por 2, dos veces la segunda ecuación. Si lo multiplico del lado izquierdo, también lo debo de multiplicar del lado derecho, o sea, 2 por 0. Pero 2 por 0 sigue dando 0, y 2 por menos y menos 2y, 2 por 6z, 12z, 2 por 6, 12, y la primera ecuación se escribe tal cual, 2y menos z menos 1 igual a 0. Y ya puedes hacer las sumas o restas en en estas dos ecuaciones. 2y menos 2y se cancela, nos da 0, ya no pongo 0. 12z menos 1z nos queda 11z. 12 menos 1 nos queda 11. Y de aquí ya es una ecuación de primer grado y es directa. Puedes despejar a la z. Entonces, si despejas a la z, nos quedaría el 11 que está sumando pasa restando y el 11 que está multiplicando pasa dividiendo. Obtendremos que z es menos 11 sobre 11 y eso nos queda que z vale 1. Ya que tenemos el valor de z, podemos usar ya sea la primera ecuación o la segunda ecuación del sistema de ecuaciones que teníamos aquí arriba.
En este caso yo lo quise hacer de la segunda ecuación porque es más sencillo despejar a la y, porque este y que estaba restando solo pasaría sumando. Pero bueno, es indiferente, tiene que dar el mismo resultado. Entonces yo trabajé con la segunda ecuación, menos y más 6z más 6 es igual a 0. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Despejar la y. Entonces la y que está restando pasa sumando y queda 6z más 6 es igual a y. Pero ya sabías que z vale menos 1, por eso lo cambias aquí. Y 6 por menos 1 nos da menos 6, más 6 nos queda 0. Por lo tanto, el único punto crítico, el único que encontramos fue que x valga 1, que y vale 0 y que z vale menos 1. Ah, ok. Sí. ¿No hay problema? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ya que tenemos ubicado el punto crítico, ahora sí, ¿cuál es el tercer paso? Las derivadas de segundo orden, ¿no? Exacto, derivadas de segundo orden. Déjenme volver a copiarlas de primer orden para guiarme a partir de ahí. Copio estas de primer orden. Y hago f sub xx, la segunda derivada de la función con respecto en x. Entonces, esta derivada con respecto en x vuelve a derivar con respecto en x. ¿Cuánto nos quedaría? Quedaría 2. Quedaría 2. Vamos con f sub yx. A ver, f sub x, yx, esta es la parcial segunda de la función con respecto en y de con respecto en x. Es decir, es la parcial de la segunda de la función. Bueno, perdón, aquí ya lo puse mal. Es la parcial con respecto en y. Ahora sí, de la parcial de la función con respecto en x. Pero la parcial con respecto en y de la parcial con respecto en x sería la parcial con respecto en y, parcial con respecto en y, y bueno, la parcial con respecto en x da 2x menos 2. ¿Cuánto nos queda esta derivada? 0. Nos da 0, muy bien. Porque la x y el número son constantes. Si hacemos f sub zx, eso nos daría la segunda derivada parcial de la función con respecto a z, espérenme, acá, con respecto en x, con respecto en z y con respecto en x de la función f, esto nos daría la parcial con respecto en z, con respecto en z de la parcial con respecto en x. Pero la parcial con respecto en x nos dio 2x menos 2. Entonces la parcial, eso sería la parcial, a ver, parcial ahora sí, del, con respecto en z de la derivada parcial con respecto en x que dio 2x menos 2. ¿Y cuánto nos queda esta derivada parcial? Sería 0 igual, ¿no? También sería 0. Ahora, ya que tenemos eso, calculamos ahora las parciales con respecto en y. F sub y sería la segunda derivada parcial de la función con respecto en y dos veces. Es decir, si derivas esta fy con respecto en y, ¿cuánto nos Sería quedaría? 2. Nos 2. daría 2.
Ahora hacemos parcial de la función con respecto en x y con respecto en y. Entonces sería la parcial segunda de la función con respecto en x y después con respecto en y. Parcial con respecto en y. Eso sería la derivada parcial con respecto en x de la parcial con respecto en y de la parcial de la función con respecto en y. Pero la parcial de la función con respecto en y, la derivada parcial de la función con respecto en y lo tenemos acá arriba y es 2y menos z menos 1. Entonces sería derivar a esa función con respecto en x. Sería la parcial con respecto en x de la parcial con respecto en y que da esta función, que daba esa función. ¿Y cuánto nos queda esa derivada parcial? 0. También nos da 0. Tenemos ahora, perdón, aquí este símbolo de parcial no va, nomás iba así, fxy. Y ahora va fzy. Fzy es la segunda derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y. Esto sería la... no, perdón. Ahora va la z, perdón. Es la z, ¿verdad? Perdón, aquí es z y es parcial. Ok, zy. Esa sería la parcial con respecto en z de la parcial de la función con respecto en y. Pero esto sería la parcial con respecto en z de la derivada parcial con respecto en... Perdón, aquí no es z, aquí es y. Perdón. Es y. Puse mal. Ahora sí, perdón. Es la parcial de la función con respecto en z. Bueno, es la parcial de con respecto en z de la parcial con respecto en y. Pero la parcial con respecto en y dio 2y. Uy, no me deja pegarlo. Es 2y menos z menos 1. Y si tú derivas esta función con respecto en z, ¿cuánto nos queda? Menos 1. Nos da menos 1, muy bien. Y por último, vamos a sacar la parcial de la función con respecto en bueno, en z dos veces. F sub zz es la segunda derivada parcial de la función con respecto, con respecto a z dos veces. Con respecto a z dos veces. Eso sería la parcial con respecto en z de, y bueno, aquí ponemos la derivada, la parcial de la función con respecto a z. Pero la parcial de la función con respecto a z, o sea, la primera derivada con respecto en z, nos había quedado menos y más 6z más 6. Entonces, si derivamos, ¿cuánto nos queda? 6. Muy bien, luego hacemos fxz. Esto es la segunda derivada parcial de la función con respecto, primero, bueno, con respecto a eh, x y después con respecto a z. Bueno, ese sería parcial de x
bueno, parcial con respecto, bueno, más bien dicho es una parcial, es la derivada parcial con respecto en x de, y ahora sí, es la parcial de la función con respecto en z. Pero la parcial de la función con respecto a z es la misma que tenemos en el paréntesis anterior. Entonces es la parcial de la con respecto en z, no, con respecto en x, perdón, la parcial con respecto en x de la parcial de la función con respecto en z, que ahí sí vale menos 6y más 6, menos y más 6z más 6. Y si derivo eso con respecto a x, ¿cuánto nos queda? 0. 0. Queda 0. Y por último vamos con fyz, fyz, y es la segunda derivada parcial de la función. Ponemos y, después ponemos z, y sería la derivada parcial con respecto en y, con respecto en y de, y aquí ponemos la derivada parcial de la función con respecto a z. ¿Quién es la parcial de la función con respecto a z? Pues es la función que tenemos en el paréntesis anterior. Entonces sería la derivada parcial de la función, bueno, la derivada parcial con respecto en y, con respecto en y, de la función f sub y, o de la derivada con respecto en, bueno, la primera derivada parcial de la función con respecto en z. Y si tú derivas ahora esta función que está dentro del paréntesis con respecto en y, ¿cuánto nos queda? Menos 1. Nos da menos 1. Ahora, fueron un total de 9 derivadas, porque había 3 de orden 2. 3 a la 2 nos da el 6, que corresponde a la, perdón, 3 a la 2 nos da 9, perdón, 3 al cuadrado nos da 9, corresponde a las 9 derivadas de orden 2 o de orden superior. Ahora construimos la matriz hessiana. Ahora construimos la matriz hessiana h de x, y. H de x, y va a ser la matriz de 3 por 3, en este caso va a ser de 3 por 3. Matriz de 3 por 3, donde en la primera entrada vamos a poner f sub xx, en la segunda vamos a poner f sub yx, y aquí vamos a poner f sub zx, y vamos a poner f sub xy, f sub ty y f sub zy. Por último, aquí vamos a poner f sub xz, acá f sub yz, y acá f sub zz. Pero eh, para este caso, o sea, para este ejercicio, h sub x, perdón, h de x, y en la matriz hessiana es segunda derivada. Vamos con la segunda derivada. La segunda derivada en x. La segunda derivada en x, la fxx fue 2. La fyy también fue 2. Entonces nos quedaría
eh, 2, la YY también fue 2. Vamos con la ZZ fue 6. Y ahora ponemos las demás, la FXY y la FYX. Estos de aquí, esta con esta van a coincidir. De hecho, lo podemos verificar. La FXY da 0 y la FYX también da 0. Entonces, esas nos quedan. Aquí nos queda esta 0 y esta también nos queda 0. La FXZ va a coincidir con la ZX. Entonces, la XZ da 0 y la ZX, aquí sí la ZX también da 0. También coincide. Y por último la F. ¿Eso que está diciendo donde coinciden es una regla o hay excepciones? Siempre van a coincidir cuando la función es continua. Cuando la Ah, ok. función es discontinua, ahí hay excepciones. Pero en donde se presentan las discontinuidades, más que nada en funciones como con fracciones, o sea, la fracción de algo sobre algo, o cuando en las fracciones también vengan trigonométricos o cosas de ese estilo. Pero por lo general, en los ejercicios que tú veas como un polinomio, cualquiera de este ejercicio así, que son polinomios o tipo polinomiales, siempre van a coincidir. Ok, ok. Y en el, por ejemplo, ahí en ese hoja de ejercicios, por ejemplo, en la ejercicio J, ahí Ah, es que sería igual. también, porque aunque sea un 2 de dividiendo, pero no es ninguna variable en la parte de abajo. O sea, Ok. tendría que ser 2 sobre X o 2 sobre Y o 2 sobre Z o algo sobre esas variables para que pudiera ser discontinuo. Ah, ok. Pero fuera Gracias. de eso, va a coincidir así las derivadas iteradas, van a coincidir. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. de nada, solo me falta la ZY o la YZ vale -1 y la ZY pues también vale -1 acá arriba. Entonces, efectivamente, pues ahí coincidieron. ¿Vamos bien ahí? ¿Dudas en esa parte? No, todo bien. Ah, no, no hay dudas. Ahora, ¿qué sigue? Calculamos los determinantes por menores. El delta uno, el delta uno es el determinante del A11. Pero ¿quién es el A11? 2. Es el 2. Bueno, cabe mencionar, en realidad lo que seguía, más bien lo que seguía era evaluar, evaluar el punto crítico y no, de hecho no es de x, y, es de f de x, y, z. Aquí un detalle porque son de tres variables, entonces me está faltando la z. Se me olvidó ponerla, perdón. Entonces ahora evaluamos el punto crítico, faltaba evaluar el punto crítico. El punto crítico, ¿quién dijimos que era? Acá arriba lo teníamos, ¿no? Es el 1, 0, -1. Entonces, teníamos que evaluar el punto crítico 1, 0, -1, 1, 0, -1. Pero te pregunto, ¿hay dónde evaluar en esta función, en esta matriz? ¿Tenemos x, y o z en dónde evaluarla? No. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la matriz? Será igual, ¿no? Sería la misma, ¿no? Por eso, cuando no te quedan variables, cuando te quedan puros números, te puedes saltar como que este paso. Pero si sí te quedan variables y si aparece X, Y o Z, sí tendría que hacer sustituciones. Bueno, evaluarla. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí. Bueno, entonces ahora sí, ya como pues quedaba la misma matriz, entonces ahora sí, ya me dijeron que el pormenor 1
es el determinante de A11 que es el 2 y esto simplemente nos da 2, ¿no? Vamos con el delta 2, es el determinante y aquí es una matriz de 2 por 2. ¿Qué matriz voy a poner aquí? Aquí voy a poner la A11, la A12, la A21 y la A22. Entonces sería ¿quién? El determinante de qué matriz. Sería 2 0 y Ajá, 0 2. muy bien. Y este determinante nos da ¿cuánto? Cuando 4. multiplicamos cruzado, 2 por 2 menos 0 por 0 y es efectivamente, como dijiste, el 4, ¿no? Y ahora hacemos el delta 3. El delta 3 es el determinante, ahora sí, de toda la matriz. El determinante de la matriz de 3 por 3 de la A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Es decir, ahora es el determinante de la matriz que tenemos acá. ¿Se acuerdan cómo hacer este determinante? Sí. Hay que trabajar con renglón o con columna. ¿Con qué quieren Ujú. trabajar? Este, mm, con renglón, no sé, el primero. Ok, el primero. De hecho es muy buena elección porque es el que tiene más ceros posibles. Si tú Sí. trabajas con el que tenga más ceros posibles, va a ser más rápido. Entonces aquí conviene con el primer renglón o la primera columna. Si tú trabajas con el primer renglón, sería el primero le corresponde el signo más, al segundo elemento le corresponde el signo menos y al tercero le corresponde el signo más. Entonces sería más 2 del primero y haces un determinante de 2 por 2. El determinante de 2 por 2 que le vas a asociar al número 2 es el que se obtiene al tapar la primera columna y el primer renglón. O sea, ¿con qué determinante de 2 por 2 nos quedaríamos? Sería 2 menos uno y 6. Bueno, después vendría menos porque al número 0 le corresponde el 0, pero pues 0 por el determinante que le asocias, ¿cuánto te va a dar aquí? O sea, aquí el determinante va a ser la matriz de al tapar el 0, bueno, la columna del 0 con el renglón del 0, y nos daría 0 menos 1. Sería 0 menos uno, 0 6. Pero ¿estás de acuerdo que pues esta matriz se va a multiplicar, bueno, este determinante por cuánto se va a multiplicar? 0, ¿Y cuánto nos va a dar? 0. No va a dar 0. Entonces, por eso trabajas con el renglón o la columna que tenga más ceros posibles, porque te ahorras trabajo. Aunque lo voy a anotar, me falta el último. Anoto el último, le corresponde el signo más, nos queda más 0. Y el determinante que ahí asociaríamos al tercer cero del primer renglón, ¿cuál sería? Al tapar esta tercera columna, Sería 0 2, 0,2, ajá, 0 menos uno, 0 0 menos 1. menos uno. Pero nuevamente este determinante se va a multiplicar por 0 y entonces estos últimos dos, pues en realidad no importan, ¿verdad? Y solo nos queda 2 que multiplica a quién. O sea, aquí es 2 por 6 2 menos menos 1 por menos 1. Es decir, nos queda 2 por 6 es 12, menos menos 1 por menos 1 es 1. Nos queda 2 por 11 y esto nos da 22, ¿no? ¿Están de acuerdo? sí. Entonces,
ya que tenemos esto, vemos si cumple algún criterio. Matriz definida positiva, matriz definida positiva, todos sus determinantes pormenores son positivos. Matriz definida negativa, los determinantes pormenores impares son negativos y los pares positivos. ¿Cuál cumple? Recuerden, el determinante... Sí, perdón, ¿cuál? sería positiva. Muy bien, sería positiva. La matriz hessiana es definida positiva. Y si es definida positiva, entonces el punto crítico, el punto 1,0, -1, que es máximo o mínimo. Mínimo. Muy bien, un punto mínimo. Y listo, ya quedó el ejercicio. ¿Dudas en esa parte? No, No, muy claro. ¿No? Perfecto. Estos serían muy similares. Lo único que puede pasar es que se complica el sistema de ecuaciones. Por lo general, cuando aparezcan las letras cruzadas XY o XY con una palabra, con una de ellas al cuadrado y así, se van a complicar un poquito el sistema de ecuaciones. Pero cuando pues, son de exponente 1 o están solitas pero al cuadrado, por lo general van a ser sistemas de ecuaciones sencillos, como en este caso. Eh, Les comento, como les comentaba, no tengo un libro donde venga, porque el que les pasé viene pues solo de ecuaciones bueno, funciones de dos variables. Es el único ejemplo o los únicos ejercicios que encontré fueron de este, de esta página, ¿no? Pero entonces pasamos ahora a multiplicadores de Lagrange y hasta ahí es digamos, el último tema de cálculo diferencial de varias variables antes de pasar a cálculo integral de varias variables. Entonces, vamos con el libro ¿qué? Es cálculo de varias variables, cuarta edición y por si acaso el otro, ok. Por ejemplo, vamos a hacer los de multiplicadores de Lagrange. Está en la página 737. 700, 737. Aquí está, multiplicadores de Lagrange. Bueno, déjenme voy a los ejercicios y yo ahorita les pongo la teoría. Van a hacer estos ejercicios del 3 al 20, ahí van a hacer los ejercicios, son bastantillos, pero déjenme primero les pongo lo que es multiplicadores de Lagrange. Bueno, máximos y mínimos de una función de variable vectorial sujeta a ciertas restricciones. Supongamos sea f de x, y, z una función y una función objetivo. La palabra objetivo significa maximizar o minimizar. En general, esto se pone optimizar. Uy, una función objetivo a optimizar, ya será máximos o mínimos, donde, donde las variables x, y z están restringidas a ciertos valores.
a ciertas funciones. Vamos a llamarle G1 de X, Y, Z igual a C1, G2 X, Y, Z igual a C2 y así sucesivamente. G sub n sería de X, Y, Z igual a Cn. Digamos, la idea es, por ejemplo, supongamos que quiero optimizar el nivel de producción de una fábrica, no sé, de un cierto producto. Pero digamos que el número de productos que puedo, bueno, digamos que lo que influye en la producción es el tiempo de cada proceso y digamos que X representa el tiempo. Y, no sé, puede ser la cantidad de materia prima y Z puede ser la cantidad de inversión o de dinero que tengo para invertir. Entonces, digamos que el nivel de producción está restringido a saber cuánto tiempo disponible tengo, cuánta materia prima tengo o cuánto capital inicial tengo de inversión. En esas situaciones se aplica lo que es los multiplicadores de Lagrange. ¿Se entiende la idea? Sí, más o menos le entiendo. Bueno, básicamente depende mucho, los multiplicadores de Lagrange dependen mucho de estas restricciones. Eh, Básicamente lo que hace es, supongamos que tú tienes una función, habíamos hecho, pues podemos hacer vamos a analizar una función. De hecho, ayer analizamos una función de dos variables. Ah, no, diablos, no abrió el GeoGebra. Aquí está. A ver, por ejemplo, imaginemos que yo tengo f de x, ya sé. Vista gráfica, ahí está. Vamos a decir, ok, f de x, y, z igual a 3x cuadrada menos 5y cuadrada más 8z cuadrada menos 4x y más 2xz menos 5y z más 6. Lamentablemente en este caso no se grafica porque es una función de tres variables. Cuando es una función de tres variables, para graficar esta función necesitaríamos el espacio de cuatro dimensiones, que pues bueno, no lo podemos graficar. Entonces me tengo que quedar con una función de dos variables. Déjame llamarle mejor g de x, y igual a, ahora sí, 4x al cuadrado menos 5x menos 5xy más 8y al cuadrado eh, menos menos 4x más 2y menos 3 menos 3, no, mejor más 1 igual a 0. Aquí podemos encontrar el punto mínimo visualmente, pero imaginemos que a mí me dicen enfócate donde la z sea mayor que 0 o mayor que 2. No, a ver, si yo le hago zoom, vamos a ver más o menos a qué altura se encuentra. Mm, de hecho es mucho más alto que eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa eh, si hago y igual, no, z igual a 8? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está ese plano? No se forma. O quizás déjeme lo cambio de color. No forma ese plano. Bueno,
quiero formar el plano z igual a un número, una constante. Bueno, no sé por qué está fallando, pero a lo que quiero llegar es, si el eje azul es el eje de la z, pues aquí tenemos el punto mínimo más o menos por acá. Pero si yo me enfoco a que la z, a que la altura sea arriba del 1, por ejemplo, arriba del 1, pues entonces este punto ya no sería un punto mínimo. ¿Por qué? Porque me estarían restringiendo a que a que la z sea arriba de una cierta altura. O quizás me pueden decir, bueno, ok, quizás aquí el número, el punto se encuentre en el eje positivo del rojo. No me acuerdo cuál era el rojo, creo que era la Y, pero bueno, no me acuerdo. Total, imaginemos que me piden que sea en la parte negativa. Entonces, si es en la parte negativa, pues todo esto que está en la parte positiva no me sirve. Tendría que ver si cuando la función crece más, se extiende un poquito más, llega algo en la parte negativa del eje del eje rojo. Entonces, en lo que me refiero de multiplicadores de Lagrange, o lo que vamos a hacer multiplicadores de Lagrange, es que buscaremos, buscaremos los máximos y mínimos en una cierta región del espacio o del plan, bueno, una cierta región del espacio. No va a ser en todo el dominio de la función, sino que vamos a encontrar los máximos y mínimos en un cierto pedazo del dominio de la función. No en todo el disponible, solo en un pedacito del dominio. No sé si ya se entiende mejor la idea o sigue habiendo duda. Ya quedó más claro. Bueno, Gracias. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cada una de las Gs, cada una de las funciones G subíndice is, G subíndice is x, y, z igual a ci, o sea, G1, G2, G3, G4 y así hasta Gn, se llaman se llaman funciones restricción, las cuales deben de estar igualadas a cero. Una vez que las igualaste a cero, renombraremos esas funciones como G1 mayúscula de x, y, z igual a G1 minúscula x, y, z menos C1. O sea, paso restando el número al que está igualado. Y bueno, así de hecho voy a hacer con todas. G2 x, y, z es igual a G2 de x, y, z menos C2 y así sucesivamente hasta G sub n x, y, z es igual a G sub n de x, y, z menos C3 menos Cn, perdón. Bueno, por ejemplo, si yo te digo que la función G1 es igual a C1, ¿qué pasa si lo pasas restando? ¿A qué estaría igualado? Si el C1 lo pasas restando, ¿a qué estaría igualado? ¿O qué dejarías del lado derecho? Cero. Eso es muy importante. Las funciones restricciones tienen que estar igualadas a cero. Es decir, las nuevas funciones G se construyen cuando las funciones restricciones se igualan a cero. Es importante que deben de estar igualadas a cero. Ya que tenemos eso, el método que aplicaremos es aplicaremos
los multiplicadores de Lagrange. Ese método consiste en lo siguiente. Consideraremos la función de Lagrange L de x, y, z, lambda 1, lambda 2, puntos suspensivos, lambda n, como la función objetivo f de x, y, z más la suma desde igual a 1 hasta n de lambda i por g sub i de x, y, z. Esas lambdas, lambda i es llamado el iésimo multiplicador de Lagrange. Posteriormente se maximiza a la función de Lagrange, pero muy importante, no va a ser necesario la matriz hessiana, pues la información, si es máximo o mínimo, si el punto es máximo o mínimo, se leerá de los multiplicadores. Les voy a explicar. Lo que me interesa es que entendamos cómo construir la función de Lagrange. Ya todo lo demás va a ser muy mecánico. Por ejemplo, tenemos estos ejercicios del 3 al 20. ¿Cuál quieren hacer? Bueno, ¿Cualquiera? del 5 al 20, ¿cuál quieren hacer? El 6. El 6. Bueno, sí, el 6. Dice Sí, x cuadrada más y cuadrada. sí, ese. Ok, vamos a hacer este. Encuentre los puntos, los extremos de la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Sujeta a, vemos esto, sujeta a el 6, 2x más y igual a 5. 2x más y igual a 5. Bueno, les voy a dar la idea gráfica y ahorita lo empezamos a resolver. Bueno, eso sí lo puedo graficar de manera cómoda. De hecho, es la función es f de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, la función es un paraboloide, es como una parábola, pero que gira en torno del eje de la z, se llama paraboloide. Y si le ponemos la condición 2x más y igual a 5, 2x más y es igual a 5, 2x más y es igual a 5, se forma un plano. Entonces, en algún momento, si tú alejas el dibujo y lo alejaras lo suficiente, vemos que atraviesa el plano, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. En todos esos puntos que lo atraviesa, bueno, de hecho sería todos estos de aquí que formarían como que una parabolita o un sector de parábola, bueno, un pedazo de la parábola. De todos esos puntos que lo atraviesa, quiero el que me dé el valor más
grande o más pequeño al evaluarla en la función. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, en vez de trabajar con todo su dominio, estamos trabajando nada más con el pedazo donde está intersectado. ¿Vamos bien? Ujú. Sí. Vamos a hacerlo. Ok. Primero, ubiquemos la función G1 de x, y. O sea, en este caso es de dos variables. ¿Quién es la función restricción? ¿A qué está sujeto? ¿Cuál es la que quieres? ¿Dónde te estás limitando? Sería 2x más y igual a 5, ¿no? Exacto, pero les había comentado que las funciones restricciones tienen que estar igualadas a cuánto. Ah, ceros. Entonces Entonces, sería menos 5. exacto, sería 2x más y menos 5. ¿Vamos bien ahí? Sí. 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 Ahora, ¿quién es la función objetivo? Pues la X cuadrada más y cuadrada. ya que ubicaste la función objetivo y la función restricción, vas a utilizar la función de Lagrange, construyendo la función de Lagrange. La función de Lagrange L va a ser de las dos variables y agregamos un multiplicador. ¿Por qué solo un multiplicador? Porque solo tengo una función restricción. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y esto cómo se Sí. construye? Como la función objetivo más lambda veces la función restricción. Es decir, la función de Lagrange sería x cuadrada más y cuadrada, esa es la función objetivo, más lambda veces eh, la función restricción 2x más y menos 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, esta es la que vamos a optimizar, la función de Lagrange. Encontramos los puntos críticos de la función de Lagrange. Encuentre los puntos críticos de la función de Lagrange. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Con la primera derivada. Exacto. Pero ¿cuántas variables tiene la función de Lagrange? 3. Tiene. 3. Ajá, 3. Muy bien. X, Y y lambda. Entonces primero encuentras L sub X, o sea, la parcial de la función de Lagrange con respecto en X. Entonces, derivada con respecto en X, ¿cuánto nos queda aquí? Sería 2x. Ajá. Acá, 0. Y aquí, 0. cuando tú derivas 2x, ¿cuánto te queda? 2. Sería más 2 lambda. Más 2 lambda, porque está multiplicando a lambda, ¿verdad? Sí. Más 2 lambda. Hacemos la función L sub y, o sea, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a y. ¿Cuánto nos queda? 2y Nos quedaría 2y. Luego, más 2 lambda. ojo, la derivada de y aquí, ¿cuánto es? Ah, Sería es, 1 es 1, ¿no? es por 1. lambda, ¿verdad? Sí. Sí. Sería más lambda. Y la parcial de la, bueno, la L sub lambda sería igual a la parcial de la función de Lagrange con respecto a lambda
Bueno, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría Sería 1, ¿no? la derivada de lambda es 1 por todo lo que está aquí a la derecha, porque esa Ah, es sí. una constante, ¿no? Todo lo que está Sí, sí, sí. multiplicando a lambda es una constante. Entonces quedaría 2x más y más menos 5, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. De hecho, recuperamos la función restricción. Es muy importante que cuando tú derivas con respecto a a los multiplicadores, recuperes la función restricción. Ahora, ya que identificamos las parciales, ya que las tenemos, ahora ¿qué hacemos para encontrar los puntos críticos? ¿Qué hacemos con esas parciales? Las igualamos a 0, ¿no? Ajá. Exactamente, las igualamos a cero. Igualando a cero, encontramos 2x más 2 lambda es igual a cero. 2y más lambda es igual a cero. Y 2x más y menos 5 es igual a cero. Aquí es donde puede estar lo complicado y es por lo general donde se complica los ejercicios, eh, donde, bueno, donde por lo general los ejercicios se complican mucho en esta parte. Lo que yo les recomiendo es, bueno, primero vamos a enumerar, le vamos a llamar primera ecuación, esta de acá le vamos a llamar segunda ecuación y la de abajo le vamos a llamar pues tercera ecuación, ¿no? Yo te recomiendo que la ecuación 3, la que proviene del derivar eh, a los multiplicadores de Lagrange, o sea, las funciones restricciones, las dejes para el último y primero enfócate en resolver las anteriores. Eh, de ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que eliminar a la lambda. Siempre el tip va a ser elimina la lambda. No es que la vas a eliminar como tal, sino que primero va a servir como un brincolín y vas a poder encontrar a la X en términos de la Y o una letra en términos de la otra. Entonces, si tú quieres eliminar a la lambda, o si vamos a eliminar a la lambda, eh, bueno, trabajaremos ecuación 1 y ecuación 2 para eliminar a lambda. Por ejemplo, de la ecuación 2 podemos despejarla, ¿no? ¿Cuánto queda lambda? Sería menos 2y, ¿no? Y lo sustituyes en la primera ecuación. Sustituyendo en la primera ecuación, tendríamos que, eh, bueno, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2x más 2 por lambda, pero lambda es menos 2y y esto es igual a 0. Es decir, 2x menos 2 por 2, 4y, es igual a 0. Y por ejemplo, podemos despejar a x. Despejando a x, quedaría 2x es igual a 4y, de donde x es igual a 4 sobre 2 por y. Es decir, x es igual a 2y, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Una vez, ya que tengas una letra en términos de la otra, usa las restricciones. Las restricciones. ¿Y cuál es? Las restricciones, bueno, la tercera, ¿no? 2x más y es igual a 5. 2x, no, bueno, 2x menos y, 2x más y menos 5 es igual a 0.
Entonces, en vez de poner x que pongo, en vez de poner x pongo 2y. Quedaría 2 por 2y más y es igual a 5, como les había comentado, pasaba sumando. Quedaría 4y más 1y es igual a 5, de donde 5y es igual a 5, y entonces pasa dividiendo, y y es igual a 5 sobre 5, ¿no? Uy, perdón. Eh, a ver, ya, 5 sobre 5. Entonces nos queda que y es igual a 1, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Y ya que tienes 1, ¿cuánto vale la x? Pues x valía el doble de la y. Luego x vale pues, luego x es igual a 2y, es decir, x es 2 por 1, nos queda que x es igual a 2. Entonces el punto crítico es 1,2. Vamos a visualizarlo en la gráfica, aquí lo tenemos. Sería el 1,2 y a la altura de f de 1,2, o sea, a la altura del 5, al momento de sustituirlo, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado nos da 5, y ese punto A, déjenme lo remarco con otro color, un color rojo, a ver si se alcanza a ver. Eh, Veamos el punto rojo, y aquí está. Eh, si lo alcanzan a ver, se ve que está sobre el plano y también se ve que está sobre la gráfica, ¿no? Bueno, sobre el plano, no, más bien sobre el plano, es que no sé si se aprecie. Ah, no, sobre el plano se ve que no. Sobre el plano ese sí, ¿no? ¿Es 1,2 o 2,1? 2,1, tienes razón. 2,1. 2,1. Ahora sí, tienes razón. Mira, efectivamente está sobre quién y sobre quién. Está tanto sobre la gráfica y sobre el plano, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí. Y además es un punto que, gráficamente vemos que es un punto que Mínimo. mínimo, pero ¿cómo lo podemos ver a partir de los multiplicadores? El signo del multiplicador me lo va a decir. Bueno, es que, ojo, yo cómo la construí, yo lo construí con signo más. Cuando tú lo construyes con signo más, bueno, así la teoría, con el signo más, en automático el signo te va a decir si es mínimo o máximo. Si es menos, es un mínimo. Si es un más, es un máximo. Pero si tú lo construyes con signo menos, y aquí tú le pones signo menos, porque en algunos libros van a ver esto como menos en vez de más. Algunos los escriben como menos. Esto se debe a que si tú lo dejas así, el criterio del signo de multiplicadores de Lagrange va a coincidir con el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo quieren manejarlo? ¿Quieren manejarlo con menos en la teoría o con más? ¿Con más? Me parece más Vamos a fácil. dejarlo con más, entonces lo dejamos con más, nada cambia, todo queda igual. Entonces, a ver, ya sabes que lambda vale menos 2 ¿qué? Menos 2y, ¿no? ¿Y y cuánto vale? Y vale 1. Entonces, lambda es igual a menos 2 por 1 por y. Entonces quedaría menos 2. Como el signo es menos, como el signo es menos, nos indica que el punto es un punto mínimo. Pero está restringido, pues, a que satisfaga la ecuación del plano. ¿Dudas en esa parte? ¿No? Igual por el momento no. Perfecto. Hacemos otro ejemplo. ¿Cuál quieren hacer ahorita? ¿Otro ejemplo?
El 9 El 9, x cuadrada más y cuadrada. Si te das cuenta es exactamente la misma función, que es lo único que cambia. ¿dónde está sujeto? Exacto, cambia la restricción. Entonces vamos, aprovechando que tenemos esta función, ahora dibujamos x a la cuarta más y a la cuarta es igual a 1, ¿no? Entonces, quito este y veamos. eh, pues la ecuación creo que no la voy a poder visualizar gráficamente porque no sé dónde se encuentra la función, bueno, la restricción. Y vamos a ver si una vista 2D no se ve. Bueno, en la vista 2D, x a la cuarta más y a la cuarta parecería como que, mm, pues, bueno, es un cuadrito como de los que vienen en WordArt. O sea, no es ni una circunferencia, pero tampoco no es ni un cuadrado, ¿no? Como tal. Pues bueno, esta región, ¿cuál es esta región en tres dimensiones? En tres dimensiones, para que tú puedas visualizar esto, extiéndelo. Dale altura, sí, dale altura. Es como si fuera un cilindro, pero en vez de ser un cilindro como una tubería, lo vas a ver como si fuera de esta forma. Es decir, la sección transversal es como si fuera esta forma que aparece en el dibujo. Lamentablemente GeoGebra no lo quiere dibujar, no lo quiere visualizar en tres dimensiones. La verdad desconozco por qué no lo hace, pero, eh, pero en teoría pues lo tendría que hacer y tendría que ser como un tipo cilindro. Entonces nos vamos a restringir. No, es que aquí no se, ni se ve que lo esté dibujando. Bueno, vamos a restringirnos pues a trabajar sobre la sección, sobre esta región. Es decir, toda la altura que estemos extendiendo sobre bueno, todo el cilindro que tenga esta forma que intersecte con la parábola va a ser nuestra región de interés. Entonces, pues bueno, hagamos eso. Ejemplo 2. Si f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada, sujeta a x a la cuarta más y a la cuarta igual a 1, ¿cuáles son sus puntos, sus extremos? ¿Cuáles son sus extremos? Así le vamos a llamar. Bueno, función de Lagrange, L de x, y, lambda, es la función objetivo x al cuadrado más y al cuadrado, más lambda veces la función restricción, donde la función restricción es esta, pero igualado a cero. Es decir, es x a la cuarta más y a la cuarta menos 1. Y ya que tienes tu función de Lagrange, obtenemos sus derivadas parciales, obtenemos sus derivadas de primer orden. ¿Cuánto quedaría la L sub x? Sería 2x Ajá. más... 3 lambda x cúbica. El 4 pasa multiplicando primero y sería sí, sería 4 Ah, 4. x lambda. lambda x al cubo, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaría el LY? Sería 2x... 2y, ojo, Ah, sí, 2y ajá, más 4 lambda y cúbica. más 4 lambda y cúbica. Y bueno, L sub lambda
L sub lambda, ¿cuál? Sería x a la cuarta más y a la cuarta menos 1. Igualando a 0, quedaría 2x más 4x lambda x cúbica es igual a 0, quedaría 2y más 4 lambda y cúbica igual a 0 y quedaría x a la cuarta más y a la cuarta menos 1 igual a 0. Entonces tenemos la ecuación, bueno, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Pues veamos qué es lo que pasa aquí. Aquí como que ya se empieza a complicar eh, el sistema de ecuaciones, ¿no? Porque este es cuando este es un sistema de ecuaciones no lineales, porque tenemos exponente cúbico, pues ya se complica un poquito más. Lo que tenemos que hacer es, si quiero eliminar a la lambda, ¿qué le hago a este lambda? Bueno, ¿qué le hago a todo este término para poder eliminar con este término? Entonces lo multiplico por un signo negativo, ¿no? Exacto, pero además, fíjate que las letras son diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, la idea sí es con un signo menos. De hecho, a la ecuación es el método de suma y resta. A la ecuación 1 la multiplicaremos por menos y cúbico. Y a la ecuación 2, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por un x cúbico. Exacto, se multiplicará por x cúbico. Entonces, esto nos va a dar, a ver, la primera ecuación por menos y cúbico. Quedaría 2x por menos y cúbico menos 2x por y cúbica. Más por menos, menos. 4 lambda x cúbica por y cúbica. 4 lambda x cúbica y cúbica es igual a 0, porque del lado derecho del 0 no pasa nada. Mientras que la segunda ecuación sería 2y por x cúbica, 2y, bueno, 2x cúbica y, si lo ponemos en orden, no importa, más 4 lambda y cúbica por x cúbica da 4 lambda por x cúbica y cúbica igual a 0. Y hacemos suma y resta. Sumamos y el 4 lambda x cúbica y cúbica con el 4 lambda x cúbica y cúbica se cancela y nos queda menos 2x y cúbica más 2x cúbica y es igual a 0. Y aquí algo muy importante. Bueno, primero factorizas. Primero dividimos entre 2. Si dividimos entre 2 queda menos x y cúbica más x cúbica y igual a 0. Ahora sí, factorizamos, podemos factorizamos xy, ponemos xy que multiplica a, menos entre más nos da menos, nos da menos, x entre x pues ya no pongo nada, y cúbica entre y queda y cuadrada, más x cúbica entre x queda x cuadrada, y entre y ya no pongo nada, esto es igual a 0. Y de aquí obtenemos que esto es una diferencia de cuadrados. Se factoriza como, bueno, lo puedes escribir como x cuadrada menos y cuadrada y sería x menos y por x más y. Así se factoriza una diferencia de cuadrados. Y obtenemos 4 cosas importantes. Puede pasar que x sea 0, porque si x vale 0, 0 por todo vale 0. Entonces podemos tener que x es igual a 0. Pero podríamos tener que y vale 0, porque si y vale 0,
0 por lo que sea, tenemos 0. Pero también podemos tener que x menos y sea igual a 0. Entonces podríamos tener que x menos y es igual a 0. Y de aquí obtengo que x es igual a y. O de la última, podría obtener que x más y es igual a 0. Y entonces sería que x más y es igual a 0. Y de aquí obtengo que x es igual a menos y. ¿Dudas en esa parte? No. Tenemos 4 condiciones o 4 posibles casos. No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a la ecuación restricción. Vamos a la restricción. Bueno, si x es igual a 0. Si x es igual a 0. Si x es igual a 0, la restricción me decía x cuadrada más y cuadrada es igual a menos 1 es igual a 0. Uy, perdón. Si x es igual a 0, tenemos 0 al cuadrado más y a la cuarta menos 1 es igual a 0. Tendríamos pues y a la cuarta menos 1 es igual a 0. Esto se factoriza como una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de y a la cuarta es y cuadrada menos 1 por raíz cuadrada de y cuadrada más, bueno, raíz cuadrada de y a la cuarta es y cuadrada más 1. Esto es igual a 0. El primer paréntesis se factoriza como otra diferencia de cuadrados, y menos 1 por y más 1. Esto es igual a 0. Y bueno, el y cuadrada más 1, pues ese no puede ser 0 porque no hay ningún número que elevado al cuadrado más 1 te dé 0, porque todo número al cuadrado es positivo, más 1 pues es positivo, sigue siendo positivo. Entonces ese lo descartas. Las únicas soluciones están en los primeros dos paréntesis. O sea, y menos 1 es igual a 0 y y más 1 es igual a 0. De aquí obtenemos que y vale 1 y de aquí obtenemos que y vale menos 1. Entonces, obtenemos dos puntos críticos. Puntos críticos son el 0,1 con la x, 0, menos, bueno, 0,1 es un punto y 0, menos 1 es otro punto. 0 con x y 1 con y, o 0 con x y menos 1 en y. Y eso ocurre pues si x es igual a 0. Ahora tengo que hacer el caso en que y sea igual a 0. Entonces ahora me pregunto, si y es igual a 0, de la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta menos 1 es igual a 0, obtendríamos x a la cuarta más 0 al cuadrado, a la cuarta menos 1 es igual a 0, obtendríamos x a la cuarta menos 1 es igual a 0, se factoriza como una diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1 es igual a 0. La primera se vuelve a factorizar como x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1 igual a 0. Pero pues el primero nunca va a ser 0, entonces la respuesta se queda en los primeros dos paréntesis, x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y de aquí obtengo dos valores, x menos 1 es igual a 0 y x más 1 es igual a 0. Es decir, obtenemos x es igual a 1 y obtenemos x es igual a menos 1. Entonces los puntos críticos son, para este caso, con x igual a 1 y y igual a 0, o con x igual a menos 1 y y igual a 0. ¿Dudas hasta este punto? No. Encontramos hasta este punto 4 puntos críticos. De hecho, si me voy a la vista 2D, me dice que este extremo de aquí arriba, este de aquí, este de aquí y este de acá, vienen siendo puntos críticos, ¿sí? Por una parte. Pero me falta considerar
que x tiene que, bueno, las otras condiciones que encontramos, lo otro que encontramos es que x sea igual a y o que x sea igual a menos y. Entonces, decimos, si x es igual a y, entonces, si x es igual a y, de la restricción x a la cuarta más y a la cuarta menos 1 es igual a 0. Obtenemos x a la cuarta más, en vez de, bueno, en vez de x o y, bueno, aquí mejor dicho, en vez de x pongo y, entonces sería y a la cuarta más y a la cuarta menos 1 es igual a 0. Quedaría 2y a la cuarta menos 1 es igual a 0 y se factoriza como una diferencia de cuadrados nuevamente. Eso sería raíz cuadrada de 2, aunque no es exacta, pero lo usamos como una raíz forzada, raíz cuadrada de 2 menos 1 por raíz cuadrada de 2 más 2y cuadrada más 1 igual a 0. La primera nuevamente se factoriza como una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de una raíz cuadrada es una raíz cuarta. Entonces, raíz cuadrada de 2 queda una raíz cuarta de 2 y menos 1 por una raíz cuarta de 2 raíz cuarta de 2 y más 1 por raíz cuadrada de 2y cuadrada más 1. Pero el tercer paréntesis no puede ocurrir porque es imposible que la suma de dos positivos de 0. Entonces la respuesta se queda en los primeros dos, es decir, se queda en este término o en el del paréntesis de lado. De aquí obtengo que y es 1 sobre raíz cuarta de 2, mientras que del otro paréntesis que es raíz cuarta de 2 más 1 igual a 0, obtenemos que y es igual a menos 1 sobre raíz cuarta de 2. Pero estoy estoy en el caso de que la x vale y. Entonces, si x es igual a y, entonces esto también vale la x. Este también vale la x. Y este también vale la x. Entonces, tenemos dos puntos críticos. Es 1 sobre raíz cuarta de 2, raíz cuarta de 2, coma, lo mismo, y el otro menos 1 sobre raíz cuarta de 2, coma, menos 1 sobre raíz cuarta de 2. Tenemos esos dos puntos críticos y de hecho si los ubicamos, para ubicarlos aquí en GeoGebra, sería 1 sobre 2 elevado a la 1 sobre 4. Ajá, así, pero quiero ubicarlo como un punto. Lo único malo es que me está estorbando, entonces pues voy a ver si me deja. Ahí ya me deja. Voy a poner coma, coma, 1 sobre 2 a la 1 sobre 4. Y vemos que bueno, no sé por qué lo tomó como un vector, no lo quería tomarlo como un vector, porque si lo ven, es este extremo de aquí. Entonces, el otro punto, el menos 1 sobre raíz cuarta de 2, coma, menos 1 sobre raíz cuarta de 2, va a ser este extremo de acá. Y los otros extremos que están aquí también van a ser. De hecho, si ponemos que
si x es igual a menos y, la última condición que es donde está más adelante, x es igual a menos y, entonces vamos a obtener eh, otros dos puntos críticos, que va a ser raíz cuarta de menos 1 sobre raíz cuarta de 2, perdón, 1 sobre raíz cuarta de 2, menos 1 sobre raíz cuarta de 2 y menos 1 sobre raíz cuarta de 2, 1 sobre raíz cuarta de 2. Y tenemos en total 8 puntos críticos. ¿Dudas en esa parte? No. ¿No? Entonces, eh, ya que tenemos todos los puntos críticos, como ya son varios, ya los multiplicadores de Lagrange no te va a servir para decir quién es máximo ni mínimo. Entonces lo que tienes que hacer es evaluar. Evaluamos cada punto crítico en la función. Por ejemplo, f de, el primero que encontramos fue el 1,0, ¿no? O sea, vamos de derecha así en contra de las manecillas de reloj. Iniciamos con el 1,0. Pues la función es x al ¿Hasta cuadrado más y al cuántos? cuadrado. Si lo hacemos, esto sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto nos da 1. Ahora hacemos f de, vamos con este extremo, que es el 1 sobre raíz cuarta de 2, 1 sobre raíz cuarta de 2. Va a ser 1 sobre raíz cuarta de 2 a la cuarta potencia, no, al cuadrado, perdón, más 1 sobre raíz cuarta de 2 al cuadrado, ¿no? Porque la función era pues precisamente la x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces los estamos elevando al cuadrado para ver cuánto nos da. Y raíz cuadrada de una raíz cuadrada pues nos da, no es cierto, raíz cuarta al cuadrado es 1 sobre la raíz cuadrada, más 1 sobre la raíz cuadrada. Y hacer la suma de estas raíces da 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Y 2 sobre la raíz cuadrada de 2 nos da la raíz cuadrada de 2. Hacemos lo mismo con eh, este punto, este extremo, este extremo, este extremo, este extremo y este extremo. Pero van a dar valores similares. De hecho, cuando hagas f de 0,1, también nos va a dar 1. Cuando hagas f de menos, no, sí, menos 1 sobre raíz cuarta de 2, 1 sobre raíz cuarta de 2, pues también nos va a dar raíz cuadrada de 2. Cuando hagas f de el menos 1,0, también te va a quedar 1. Cuando hagas cuando hagas f de menos 1 sobre raíz cuarta de 2, menos 1 sobre raíz cuarta de 2, también te va a dar raíz cuadrada de 2. Cuando hagas en cuál voy, ya hicimos va a este punto de aquí. Y además nos faltan dos. Cuando hagamos f de 0, menos 1, también te va a dar 1. Y cuando hagas f de raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2, también te va a dar raíz cuadrada de 2. Y ahí están los 8 resultados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los únicos valores que aparecen es 1 y raíz cuadrada de 2. ¿Quién es más grande? ¿Raíz cuadrada de 2 o 1? Raíz cuadrada de 2. Entonces, No. todos esos números que al evaluarlos dan Claro, raíz raíz cuadrada cuadrada de de 2. 2, todos esos puntos que den raíz cuadrada de 2 son los puntos máximos. Es decir, concluimos que el punto raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2
menos raíz cuadrada de 2, coma, raíz cuadrada de 2, como menos raíz cuadrada de 2, y coma, y menos raíz cuadrada de 2, coma, raíz cuadrada de 2, son puntos máximos, son puntos máximos, mientras que el 1,0, el 0,1, el menos 1,0 y el 0, menos 1 son puntos mínimos. ¿Dudas en esa parte? No, todo bien. Entonces, hasta aquí es el tema de multiplicadores de Lagrange y de hecho hasta aquí lo vamos a dejar. Ya lo siguiente, bueno, esto es lo último de cálculo diferencial. Ya lo que sigue son los cálculo integral. ¿Hasta cuántos Este, ¿Alguien dijo algo? Es que como que se puntos escuchó un ruido. es? Creo que le irán, pero no se escucha bien lo que quiere decir. Es que el detalle es que aquí me parece que su micrófono está apagado. Entonces se me hace raro que sea Irán. Estaba, creo que diciendo algo, pero no se escuchaba bien. Bueno, Irán, si estabas diciendo algo, ah, se salió de la sesión. Bueno, de todas Ah, ok, formas, entonces supongo que tuvo problemas con su internet. Es que solo entendí hasta cuándo, pero no sé qué quiso decir. No, me dijo que lo sacó de la llamada a su internet. bueno, entonces, bueno, espero que sí haya alcanzado a ver la sesión. De todas formas, la vamos a dejar aquí. La próxima